Gaby, agradezco a la UAM, a Nadia y a Teresa y a Damaso por la posibilidad de estar con ustedes el día de hoy, marco de pandemia, viernes. Y bueno, pues este trabajo académico, la pandemia nos ha hecho mucho más eficientes y productivos. Y bueno, pues esta ponencia tengo el gusto de poderla compartir con uno de los tesistas del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos, Emanuel Ábalos, y es un planteamiento de un problema de investigación, dado que parte del objeto de estudio todavía no está en vigencia. Emanuel, por favor, te pido si puedes compartir pantalla. Claro. Muchas gracias. Ok. Ajá. Listo, ya se está viendo, ¿verdad? Ya, pero ponlo al principio, por favor. Gracias. Ajá. Ok. Ok. Bueno, el título, como bien dijo Gaby, de nuestro planteamiento de investigación es el TEMEC y la inversión automotriz alemana en el caso de México. Y por favor, Emanuel. Claro. Gracias. Bueno, pues a continuación procederé a hablar acerca del contexto de este tema, el cual se compone por los siguientes puntos específicos. En primera instancia, tenemos que el 1 de julio de 2020, como es bien sabido, entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá, TEMEC, funcionando como una transición y actualización del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TELECAN. A consecuencia de la transición Telecán-Temec, se dieron cambios sustanciales dentro de diversos aspectos comerciales del tratado, previsando en este caso los orientados al sector automotriz, los cuales son dos: el componente de reglas de origen y el incremento del salario de este sector, el cual según los estándares debería ser de $16 por hora, pero eso se explicará más adelante, ya que al parecer hay ciertas variaciones en este aspecto. Y el objeto central de esta ponencia es analizar los efectos o implicaciones que el contenido del artículo 4, apartado 10 del TEMEC, el cual trata del sector automotriz, pueda tener con la inversión alemana, además de tratar de analizar las controversias que puedan surgir entre los apartados del TEMEC y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, o TELECUEM, ya que este último es el que involucra directamente a Alemania, que es la parte que planteamos analizar. Como parte del contexto, y ustedes se pueden preguntar, bueno, el TEMEC no necesariamente implica a la Unión Europea, pero digamos que la actualización del TEMEC está también vinculada con la actualización del TELECUEM, del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con México. ¿Y a qué me refiero en este sentido? Bueno, de acuerdo y siguiendo la ponencia de los que me antecedieron, la política comercial de la administración de Barack Obama tenía como correlato contener a China bajo dos megacuerdos regionales, el TPP y el TTIP, ¿no? Un brazo en Asia-Pacífico y otro brazo en la Unión Europea. Y la idea de la política comercial del Partido Demócrata en aquel momento era establecer las reglas del comercio internacional esperando o con sus socios y aliados comerciales una vez que tenían todavía la posibilidad de hacerlo sin una China tan potente, ¿no? Esto ya lo vislumbraban en aquel momento. La idea de actualizar el TELECAN sin asumir los costos políticos, lo que implicó en estos años de negociación del TEMEC, fue el cierre de la negociación del TTP. Una vez que Canadá y México entran a la negociación del TTP para actualizar el TELECAN, en su correlato o a la par, cuando Estados Unidos empieza la negociación del TTIP, Canadá empieza a negociar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. En este sentido, el CETA, el Acuerdo Económico y Global y Comercio Global, Canadá, Unión Europea, también tenía como esta diversificación, ¿no? de
tener acuerdos de mayor generación, mucho más liberalizados que en el sistema multilateral del comercio, y México hace lo propio firmando el acuerdo, digamos, el acuerdo en principio de la actualización del Telecuem el 21 de abril del 2018. Entonces, con esto, toda América del Norte tenía, digamos, la actualización a elevar las reglas del siglo XXI en términos comerciales, independientemente del estancamiento de la Organización Mundial del Comercio. Si bien es cierto, el Telecuem ya cerró la negociación el 28 de abril de este año, todavía falta la traducción a los 23 idiomas oficiales del bloque europeo y también la ratificación de ambos países, aunque todo el mundo se ha congratulado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se modernizó? Bueno, justo tiene que ver con esta opción que siempre hablamos todos aquellos que estudiamos la política comercial, de una opción de diversificación, no un acuerdo que vaya acorde con la inserción económica internacional y las transformaciones tecnológicas y comercio. Tanto el tanto el TEMEC como el Telecuem tienen una sección vinculada al sector automotriz, y justo lo que nos preguntamos, Emanuel y yo, es, siendo Alemania el segundo socio comercial de México en el sector automotriz, ¿cuáles son las ventajas o desventajas o diferencias o similitudes en ambos acuerdos en este sector? Por favor, Emanuel. Bueno, pues como se mencionó previamente, el TEMEC juega un papel clave dentro de esta problemática, dentro de este tema, debido a la modificación de las reglas de origen. Y lo que sigue es detallar los cambios llevados a cabo dentro de las reglas de origen en el sector automotriz. En primera instancia tenemos que el contenido regional de los automóviles pasó de ser un 62.5% a 75%, pero claro, esto no va a ser de inmediato, sino que se tiene un plan de 5 años para que en el 2025 el contenido regional ya sea del 75% y tener estos 5 años para que las industrias se adecúen a esas circunstancias. Por otro lado, en los vehículos pesados se va a pasar del 60 al 70%, también en contenido regional. Sin embargo, eso es para 2027, por lo que sería un periodo de ventana de unos 7 años. Y en partes principales, el alza será de 66 a 75%. En autopartes complementarias se elevarán de 60 a 65%, y en core parts subirán de 60 a 75% de contenido regional para 2023, dando un espacio de 3 años para que se generen los cambios necesarios para dar este porcentaje. Y además se aumentará a un 40% el contenido laboral de los vehículos ligeros y a un 45% de vehículos pesados, incluyendo un aumento de salario de $16 la hora, además de un 70% de compras de acero para las empresas involucradas dentro de este sector manufacturero. Aunque esto pues no va a ser de inmediato, tampoco va a ser como algo tan tajante, porque muchas personas tenían planteado que al escuchar esto significaría un aumento salarial increíble dentro del sector automotriz en México. Sin embargo, ya salió la Coparmex a aclarar que ese aspecto del salario de $16 la hora pues no se va a aplicar de inmediato y no en todos los casos, debido a que, según ellos, ni siquiera en Estados Unidos se aplica y se deben determinar y cumplir otros aspectos vertidos dentro de las reglas de origen, como los porcentajes de contenido regional en los automóviles y autopartes, para que estas condiciones se llegaran a dar a cabo, y aclarando, no en todas las circunstancias, sino solamente en dadas ocasiones. Y pues a continuación tenemos la importancia del sector automotriz en México. Como sabemos, México es un importante país manufacturador del sector automotriz a nivel internacional, y pues su importancia radica en que este porcentaje representa un 20% del sector industrial, y el sector industrial a su vez representa un 17% del Producto Interno Bruto del país. Esto referente al INEGI y a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA. Y también tenemos el dato de que México es el país latinoamericano que produce la mayor cantidad de vehículos a motor, por encima de Brasil
y Argentina, que son el segundo y tercero respectivamente en América Latina. Y existe una gran diferencia entre México y Brasil, que son el primero y el segundo, ya que es de casi 1 millón, teniendo en cuenta que en 2019 México produjo un total de 3.750.841 vehículos, mientras Brasil produjo un total de 2.803.841, siendo pues una cantidad bastante importante entre la segunda y primera economía de América Latina, respectivamente. Además, México está a nivel internacional en sexta posición entre los mayores productores automovilísticos a nivel mundial. Solo está por debajo de China, Estados Unidos, Japón, India y Alemania. Y como último punto tenemos que 31 de cada 100 dólares exportados al extranjero proviene de mercancías automotrices para México, siendo pues esta una cifra bastante importante dentro del sector manufacturero. Y además cabe mencionar que se han generado 1 millón de empleos directos en el país y 5 millones de empleos indirectos gracias al sector automotriz. Entonces, por ello radica la importancia de este sector. Y a continuación nos preguntamos, ¿por qué tocar el tema de Alemania? Pues es que Alemania es un país claramente muy importante para México, no solamente en el sector automotriz, sino comercialmente hablando. Es un país que invierte en cantidades considerables en México. Y pues, hablando del sector automotriz, 20% de los autos que exporta México son de marca alemana, lo cual habla bastante de la relación que tienen ambos países. También tenemos que Alemania ocupa ya desde el 2018 el puesto de tercer socio comercial de México, solo después de Estados Unidos y China. De 2015 a 2018 la inversión extranjera directa alemana dentro del sector automotriz en México subió un 66%, explicando lo previamente mencionado de por qué se volvió Alemania el tercer socio comercial de México. Y además, tomando en cuenta que Alemania es el segundo país con mayor inversión extranjera directa dentro del sector automotriz de México específicamente. Y pues a continuación tenemos lo que es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, o Telecuem por sus siglas, el cual entró en vigor el 1 de julio del año 2000, y su importancia dentro de este tema radica en que la Unión Europea en general es un importante inyector de inversión extranjera directa en México dentro del sector automotriz, ya que tan solo en 2017, según datos de la misma página que el gobierno mexicano tiene dedicada al Telecuem, el comercio de autos ligeros entre la Unión Europea y México tuvo un valor total de 8.315 millones de dólares, representando el 11% del comercio de ese sector, el cual es equivalente a 829.863 millones de dólares, mientras el comercio de autos pesados entre la Unión Europea y México tuvo un valor